Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, fundada por el rey Carlos III en el 1775. Hoy tenemos un nuevo foro para la diplomacia y se trata de un aniversario. Podríamos decir que es un aniversario dentro de otro aniversario, porque la Real Sociedad cumple este año 250 años de existencia. Decimos que es una joven con buena salud todavía, o eso tratamos los que componemos la directiva, ¿no? Concretamente, la Real Sociedad Económica se fundó un 17 de junio y hoy vamos a conmemorar la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, que se firmó el 12 de junio de 1985. Los que ya tenemos una edad y hemos vivido el antes y el después de estar en la Comunidad Europea, creo que nos hemos dado cuenta del gran cambio que supuso, ¿no? Yo hablo por mí mismo, ¿no? Que supuso un gran cambio y, de hecho, si yo soy economista y siempre la cabra tira al monte, ¿no? Si miramos las cifras económicas de que supuso la entrada de España en la Unión Europea, pues sorprendentes, fueron muy buenas. Los 5 primeros años se creció a un 3,5% del Producto Interior Bruto. Por otra parte, España se vio muy beneficiada porque, como estábamos en una renta que estaba dentro del 75% por debajo de la media de la comunidad, pues recibimos muchísimos fondos. Eso nos permitió hacer un gran cambio en las estructuras del país. Daba gusto ir viajando por España y ver que todo estaba financiado con fondos FEDER. Yo recuerdo cuando subías al norte, bueno, al norte, al sur o donde fueras, ¿no? Las infraestructuras ferroviarias también sufrieron un gran cambio y sufrió un gran cambio todas las cifras económicas, porque, por ejemplo, comparándolo con el año 2000, el peso de importaciones y exportaciones pasó de un 35, en comparación con el Producto Interior Bruto, de un 35,9 a un 65,2. La inversión extranjera se multiplicó por 6 y también, curiosamente, la inversión española fuera de nuestras fronteras pues también se multiplicó, creo que por 9. Hay una frase de un conocido columnista que yo suscribo, que dice que a España, después de los Reyes Católicos, lo mejor que le ha pasado es entrar en la Comunidad Europea. Yo, la verdad es que lo pienso, y también pienso cómo nos cambió la vida cuando se firmó el Tratado de Maastricht en el 2001, creo, y pensar que íbamos a tener una moneda común, en el 2002, perdón. Pensar que íbamos a tener una moneda común. Yo eso siempre lo veía como una idea de Napoleón, poco más o menos, que quería unir Europa y tener una moneda común y no sé qué, pero que nos iba a pasar a nosotros lo veía muy complicado. O cuando se firmó el Tratado de Schengen y podíamos pasar de un país a otro como si fuéramos de Madrid a Segovia, ¿no? Yo recuerdo cuando la primera vez que crucé, mi mujer es de Extremadura y a veces pasábamos a tomar café a Portugal y la primera vez que crucé con el coche a 100 y pico por hora, ¿no? Y vi los carteles, pues me produjo cierta sensación, ¿no? Y bueno, y ya no hablo más porque hay gente que sabe más de esto que yo, que los voy a presentar ahora para que hablen ellos. Con tal motivo de este aniversario, que creo personalmente que es muy importante, pues hoy contamos con la presencia de don Santiago Velo y Antelo, que es presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, que va a intervenir en primer lugar. Luego intervendrá don Rafael Fernández Pita, es embajador y pertenece al Comité de Embajadores de la Academia de la Diplomacia y participó en la preparación de la firma del Tratado de Adhesión en el 1986. Intervendrá también don José Luis Izaguirre, es el director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil para el siglo XXI, y intervendrá don Carlos Puente, que es doctor en Ciencias Económicas y Políticas, funcionario en Relaciones Internacionales de la Comisión Europea y participó en las negociaciones del Tratado de Adhesión de España al Mercado Común. Y por mi parte nada más. Cedo la palabra a don Santiago cuando quieras. Muchas gracias.
Pues nada, así. No, así muy brevemente. Darles las gracias a todos por asistir a este evento que pretende recordar el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, como se llamaba entonces. Yo recuerdo cursar precisamente en la Escuela Diplomática el curso de Comunidades Europeas, que se llamaba así, Curso de Comunidades Europeas de Alberto Ullastres. En cualquier caso, lo que hoy vamos a disfrutar aquí, yo creo que son más bien anécdotas de dos personas que lo vieron desde dentro, cómo se tejió todo el organigrama, las reuniones, anécdotas ante todo, más que opinión, anécdotas de cómo fueron incluso los meses o los días previos, ¿no?, a la firma del Tratado de Adhesión, porque para opinión, pues bueno, cada uno tendrá la suya con respecto a lo que es hoy la Unión Europea, lo que era en el año, hace 40 años, cuando el Tratado de Adhesión, que obviamente era una cosa totalmente diferente a la actual, no sé si para mejor o para peor, y por no decir, en fin, lo que querían que fuera la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de los Schuman, Adenauer o de Gasperi, que quizás tenían otra cosa en mente, ¿no? Ahí está, sin ir más lejos, la bandera de la Unión Europea, que está basada en fin, con las 12 estrellas y el color azul de la Virgen María. Ese es el diseño real de la bandera de la Unión Europea. Entonces, lo que quisieron estos fundadores, de Nauer, Schuman o de Gasperi, por poner un ejemplo, es lo que tenemos hoy. Eso cada uno tendrá su opinión, parece ser que no. O incluso las comunidades europeas de hace 40 años, si tiene algo que ver con la Unión Europea de ahora. Pero eso ya es la opinión. Hoy lo que vamos a ver y disfrutar es una de las anécdotas. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y doy la palabra al consejero de la Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia, el embajador Rafael Fernández Pita. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Antonio. ¿Se oye? Sí. Bueno, sí. Tenemos los españoles fama de improvisar, pero la verdad es que las negociaciones de adhesión a las comunidades europeas ya nos obligaron a no improvisar, sino a preparar. La preparación del acto de la firma del Tratado de Adhesión se empezó el mismo día en el cual el Consejo decidió que España y Portugal iban a entrar en las comunidades europeas. Carlos Westendorp, secretario general para las comunidades europeas, que era mi jefe, y era su jefe de gabinete, me llama al día siguiente y dice: hay que empezar a preparar la firma. Hombre, pues sí, ayer ha decidido el Consejo. No, hay que empezar ya, hay que ponerse las pilas, tenemos que hablar con los portugueses, tenemos que hablar con la Comisión. La presidencia del Consejo era rotatoria, como lo sigue siendo ahora, pero no había una presidenta del Consejo Europeo, con lo cual la presidencia, que iba a ser presidencia francesa en el momento de la firma del tratado, pues tenía también un papel especial. Bueno, pues nos pusimos las pilas, como se suele decir, entramos en contacto con la Comisión, entramos en contacto con la Secretaría del Consejo y a través de lo que eran entonces misiones permanentes de España y de Portugal ante las comunidades europeas para organizar el acto de la firma del tratado. La primera cuestión era cuándo. Y claro, cada uno tenía una idea. Al final, bueno, pues como siempre pasa, hubo acuerdo, y hubo acuerdo también muy importante que el acto de la firma, se harían dos actos separados, uno en Lisboa y uno en Madrid, pero el mismo día. ¿Cuál sería el primero? Otra negociación, porque claro, ¿qué es más importante, ser el primero o ser el último? Bueno, al final se negoció y se decidió que la primera firma se haría en el Palacio de los Jerónimos, en el monasterio, de los Jerónimos en Lisboa, firmaría primero Portugal, y luego todas las delegaciones que estaban en Portugal vendrían a Madrid. Bueno, para organizar el acto de la firma, no creamos un comité organizador como se ha hecho para las presidencias. Fue un grupo de trabajo de composición flexible, en la cual estaba la Casa Real,
porque evidentemente Su Majestad el Rey presidía el acto en España, estaba la presidencia del gobierno, como no podía ser de otra manera, porque era el presidente del gobierno el que firmaba, estaba el Ministerio de Exteriores, con sus dos patas, una la pata de protocolo, que dependía directamente del subsecretario, y otra la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, porque Manolo Marín, el secretario de Estado, firmaba también con el ministro, que era Fernando Morán. Entonces, ese grupo también luego se vio incluido y ampliado por Protocolo del Estado, que dependía en aquel momento también de Moncloa. Fue una institución que duró unos cuantos años, porque había protocolo de la presidencia del gobierno, protocolo del Estado, protocolo de Zarzuela, protocolo de Exteriores, había muchos protocolos. Curiosamente no nos llevábamos mal, maldiciendo, digamos, lo que siempre pasa, que las competencias... el reto era de tal calibre que trabajamos juntos, trabajamos muy bien. Y nos instalamos en el Palacio Real. Yo la verdad nunca en mi vida había pensado que iba a tener un despacho en el Palacio Real, y nos hacía todo muchísima ilusión, y tuvimos, todo hay que decirlo, todos los medios que necesitamos. El Ministerio del Interior tuvo un papel esencial, pero también lo tuvo Aviación Civil, porque era la primera vez que iban a llegar 12 aviones oficiales a la vez a Barajas. Y eso era un reto. Entonces, ¿en qué orden iban a llegar? Dios mío. Entonces ahí lo tuvimos fácil. En el orden que salían de Lisboa, aterrizaban en Madrid. Porque les pasamos el muerto, como dice el otro, a los portugueses, para que ellos decidieran en orden. Hubo una serie de ideas o de criterios que evidentemente pues vinieron primero el país que ostentaba la presidencia rotatoria, Francia, luego los países fundadores, los 6 países fundadores. En aquel momento la Comunidad Europea tenía 10 miembros: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Grecia, que había entrado un par de años, en el 81, 4 años antes que nosotros. Entraron primero los 6 países fundadores y luego los demás por el orden de que iban saliendo de Lisboa. Curiosamente, en aquella época tampoco hubo lo que hay ahora, que sale de vez en cuando en los medios, la competencia entre él o la presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo. En aquel momento solamente había un presidente que, como era además el presidente de la República Francesa, no se iba a dejar andar con tonterías, sobre todo porque el presidente de la Comisión, Jacques Delors, era también francés. Entonces, bueno, se reforzó el pabellón de Estado de Barajas para poder dar cabida a todos los que llegaban de Lisboa y que todos pudieran llegar a tiempo al Palacio Real. Las caravanas estaban organizadas y el protocolo, en el cual allí había funcionarios de Exteriores y había también un representante de Protocolo del Estado, de Moncloa, y el protocolo bajaba el dignatario, como se suele decir, el presidente del país de turno o de la comisión. Directamente estaban los coches preparados a la puerta de la escalerilla y salían con la colaboración de la Policía Municipal al Palacio Real, donde eran recibidos por el jefe de protocolo de la Casa del Rey, por el jefe de protocolo de Exteriores y el jefe de protocolo del Estado. Y allí pues ya subían la escalera e iban a uno de los salones del palacio. No quiero saltarme un hecho que, como estamos también para contar anécdotas, nos encontramos la dificultad que había con los cuartos de baño. Porque claro, había mucha gente, algunos venían en avión, del avión los metías en el coche y los trasladabas al palacio, y antes que empezara la ceremonia pues querrían ir al baño. Y entonces hubo que buscar unas soluciones imaginativas para que todo el mundo pudiera ir al baño.
Se había programado una ceremonia no excesivamente larga, con discursos, evidentemente, del presidente del gobierno, del presidente de la Comisión y el presidente de Francia. Una vez que llegaron todos los... Bueno, sus majestades los reyes llegaron antes al Palacio Real porque eran los anfitriones que recibían a los invitados para el acto. Estaba previsto el acto, luego estaba previsto unos fuegos artificiales para celebrar con el pueblo de Madrid en la Plaza de Oriente la firma y una gran recepción en el Palacio Real. Como he dicho, dentro de los preparativos fue la elección de la mesa donde se iba a firmar el tratado. Entonces, una de las alternativas era: ¿se firma sentados o se firma de pie? Claro, había mucha gente que tenía que firmar, y el hecho de que tú llegas, te sientas, firmas, te levantas, la silla, llega el siguiente, parecía que era más cómodo, más rápido, más fluido el hacer una firma de pie. Y en el Palacio Real hay la mesa, que todos habéis visto en la foto, además que figura en la foto de eso, donde se firma de pie. Entonces, pues se fue firmando unos y otros de pie en el tratado que se conserva en la Secretaría General del Consejo en Bruselas, y cuyo original está allí, como todos los otros tratados de adhesión. Pero hay dos copias. Una en Roma, porque el Tratado de Roma se conserva en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, y otra en la Secretaría General del Consejo. Según me contaban mis compañeros en el Consejo, en la primera ampliación hubo una discusión porque la Comisión quería que se guardaran en la Comisión. Claro, el Consejo es donde se reúnen los Estados miembros y es la firma de los Estados miembros, con lo cual los colegas del Consejo resistieron como gato panza arriba y se quedaron con el original. Como he dicho, el orden de la firma se hizo. El primero que firmó fue el presidente del Gobierno de España, después el presidente de la Comisión Europea y luego el presidente del Parlamento Europeo. Y a continuación los países fundadores, Francia ya no, porque había firmado el primero, porque ejercía la presidencia rotatoria, y luego los países de la primera ampliación y Grecia, que fue la segunda ampliación. Sobre los discursos, la verdad, son conocidos y no vale la pena destacar, porque todos decían que es un momento histórico, que la comunidad va a quedar reforzada. Para España, lo que significa, va a hablar Carlos con mayor profundidad. Y sí querría señalar el tema de la seguridad, que se desplegó tanto en Barajas como en los recorridos, como en el propio Palacio Real. No hay que olvidar que era un momento en el cual ETA estaba muy, muy activa. Entonces, el dispositivo que se preparó, posiblemente en aquella época era el dispositivo más potente que fuimos capaces de preparar. Desgraciadamente, ETA también quiso estar presente en el momento de la firma. Y el 12 de junio, a las 10 de la mañana, un comando de ETA, en el cual estaba el sanguinario Iñaki de Juana Chaos, el adjetivo no lo pongo yo, lo estoy leyendo de un resumen de un artículo publicado en la prensa de Madrid, acompañado, dice la prensa, por los no menos sanguinarios, Juan Manuel Suárez Gamboa y Belén González Peñalba. Tirotearon al coronel del ejército, Vicente Romero González, y a su chofer, un funcionario civil llamado Juan García Jiménez. Después de matarlos, se montaron en otro coche y se dirigieron al aparcamiento del Corte Inglés, en aquella época
cercano al Palacio de los Deportes, hoy del Withing Center. Aparcaron el coche, lo dejaron con las puertas abiertas, fueron a un teléfono público, no había móviles, y llamaron a la policía para decir que habían dejado el coche allí. La policía envía un equipo de TEDx, se acercan al coche y en el momento en el cual abren, no se sabe porque no había cámaras grabando, explota el coche porque era un coche bomba y fallece el policía Esteban del Amo García. Se queda muy herido de gravedad otro compañero suyo, Gerardo Puente, y otros 7 policías fueron heridos de gravedad con motivo de esa explosión. Unas horas más tarde, ETA también, en Portugalete, asesina al brigada de la Armada José Millarengo de Bernardo. Claro, esto fue por la mañana. Los aviones estaban en Lisboa. La firma se estaba realizando en Lisboa. Para el grupo de trabajo que estábamos organizando esto fue un shock, porque además el presidente del gobierno estaba en Lisboa. Bueno, se plantearon diversas opciones, se suspende la firma, eso se descartó inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues se diseñó, primero se reforzó aún más el dispositivo que se había preparado con anterioridad, porque claro, las caravanas se cambiaron los itinerarios, unos iban por un lado, otros iban por otro, para evitar que si iban todos por el mismo, ETA no sabíamos si había puesto una bomba en una alcantarilla y con que volara el coche de un primer ministro ya se hubiera organizado, hubiera sido un tremendo desprestigio para España. Gracias a Dios no hubo más atentados y el formato de la celebración se aligeró para procurar que el acto fuera un poco más breve, que España estaba de luto. Había habido 5 muertos ese mismo día por 3 atentados terroristas. Entonces se suprimieron los fuegos artificiales, se redujo la recepción que iba a haber después de la firma, pero sí se mantuvo un pequeño cóctel o un mediano cóctel, porque claro, los que habían venido, lo que no queríamos era que cada embajador tuviera que coger a su jefe de gobierno y llevarle a un restaurante, porque en su embajada no tenían previsto dar de cenar a un jefe de gobierno, porque iban a cenar en el Palacio Real. Entonces se redujo el catering y se organizó una cena, se corrieron las cortinas para que desde fuera no se viera pues la gente tomando copas, lo que pasa era una recepción normal, pero una discreción para que fuera, digamos, una cena, un cóctel en familia que permitiera que los jefes de Estado y de Gobierno, cuando acabó la ceremonia, se fueran o a sus embajadas o a sus hoteles y algunos directamente a Barajas para coger el avión y volver a su país. Esto, digamos, es en lo que yo participé directamente, porque estaba en el grupo de trabajo. La emoción que tenían el equipo negociador, los que habían trabajado en la sustancia, la verdad es que se vio empañada por el atentado de la ETA. Todos sentíamos que nos habían echado un jarro de agua fría. Es como un niño que llegan los Reyes Magos, tiene ahí el tren eléctrico y de repente el tren eléctrico pues se queda solo en la locomotora. Nos sentimos, la verdad, que bastante frustrados, pero desgraciadamente era lo que había. La repercusión del acto corrió evidentemente en directo por Televisión Española y luego todos los periódicos nacionales y extranjeros lo recogieron. Recogieron las dos cosas, recogieron el éxito político que suponía la entrada de España en las comunidades europeas, que jurídicamente tuvo efecto a partir del 1 de enero del 86, y también recogieron el atentado.
A este respecto hay que señalar que a partir del día de la firma, es decir, el día 13, España empezó a participar en las reuniones del Consejo, de los grupos de trabajo, y nos empezó a llegar toda la documentación que llegaban a a los Estados miembros, lo cual Ricardo es el embajador Díaz Hofleitner, que también estaba en la Secretaría de Estado en esa época, nos causó un problema tremendo, porque nos empezaron a llegar sacas de valijas llenas de papeles, no había internet, y el embajador de la misión, que luego cambió el nombre el 1 de enero, dice, mandarme 200 sacas de valija. ¿Y dónde las vamos a sacar? Es decir, eso nos entró en otra dinámica que fue ya la preparación a cambiar de Estado negociador a Estado miembro, y que fue también un reto que acometimos efectivamente desde el día 13, obligados por las circunstancias. Muchas gracias. Una delicia escucharte, Rafael, como siempre. Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, anecdóticamente me viene a la mente algo curioso, que el mes de junio ha sido muy importante para la sociedad matritense y también para lo que es la adhesión de España a la Unión Europea. Precisamente un 12 de junio, hace 40 años, tuvo lugar la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, como queramos llamarlo, y un 17 de junio de hace 250 años fue cuando se creó la sociedad matritense. Hay una nota que me viene a la mente, no demasiado divulgada, que yo sepa, que procede concretamente de cuando el general Franco firmó los tratados con el general Eisenhower entre España y Estados Unidos. Y parece ser que es cierto que el general Franco se volvió a su ministro de Exteriores, que creo que era Martín Artajo, y le dijo, ministro, ahora sí es cuando ya hemos ganado la guerra. Esto es muy importante porque, claro, a partir de ese momento es cuando España dejó de estar bloqueada. Esto de los bloqueos, a mí personalmente, me llama mucho la atención. Yo no sé si son razonables o no, pero casi siempre los bloqueos lo paga la sociedad civil de todos los países. Se hace un bloqueo contra un gobierno, contra un Estado, pero lo sufre la sociedad civil de ese país. Y a partir de ese ya haber ganado la guerra, digamos simbólicamente, con esos acuerdos hispano-norteamericanos, es cuando yo creo que concretamente ya la diplomacia española, que tenía que trabajar casi en la sombra y con unas dificultades enormes, así como los funcionarios, es cuando pueden ya empezar a desarrollar una larga labor que fue muy, muy costosa en esfuerzo, en tiempo y con enormes dificultades. Ya poca gente quería creer que nosotros podíamos tener el mismo derecho a formar parte de la Unión Europea que otros que incluso hasta podían tener menos, pero la realidad era esa. Entonces luego mi relación con Carlos, mi amigo Carlos Puente Martín, muchas veces hemos hablado del tema de su relación con estas tramitaciones y siempre me acuerdo, Carlos, que tú has dicho con mucha frecuencia, has hablado del profesor Ullastres y también concretamente ya de Delors, y los has puesto como ejemplo de lo que es un trabajo en tiempos muy distantes de enorme dificultad. Bueno, ya ha dicho nuestro directivo de la Sociedad Matritense, que Carlos Puente Martín es director en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, es abogado, tiene la licencia en Droit Européen por la ULB y es agregado también comercial, ha sido en distintos lugares del mundo, incluido Moscú. Y también es autor de libros muy importantes. Carlos, esperamos ahora que tú nos cuentes esas cosas que yo he tenido la suerte de comentar en Petit Comité contigo y que yo aprendí mucho, y ahora lo vas a ampliar. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a mi predecesor, el embajador Fernández Pita, que no voy a reiterar lo que ha dicho y además ha señalado muy bien algunos acontecimientos que no figuran en muchos libros, sino que pertenecen a la trastienda de las negociaciones. Pero lo que yo creo que no somos conscientes es de la gran importancia que tuvo este tratado, el Tratado de Adhesión. Desde luego, ha sido el acto más importante para la España moderna. De hecho, cuando yo tomé posesión, después de haber aprobado los concours, las oposiciones en la Comisión Europea, y tenía que viajar junto con mi director, el embajador Pablo Benavides Salas, me presentaba
como el enviado del gobierno español a Moscú, ya que no entrábamos en la CE, en el mercado común. Tengamos en cuenta que son 26 años de negociaciones lo que en realidad duró todo este proyecto. Y es, comparativamente con los 16 años que duraron las negociaciones para la adhesión de los países de Europa Central y Oriental, nos damos cuenta de cuál es verdaderamente la dificultad que tuvo España en las negociaciones. Y, efectivamente, la importancia de este tratado va al lado del proyecto español de transición. Todo el mundo conoce, ha oído alguna vez, que ponen a España como modelo de transición. Pues yo recuerdo que, hablando de las negociaciones con los nuevos estados de Europa Central y Oriental que se adhirieron en el año 2004 y posteriormente en el 2007, pues en algunos viajes nos reuníamos con los jóvenes, me reunía yo, no, porque iba solo, en las colinas de Praga, del río Moldava, en el antiguo pabellón de la República Socialista Checoslovaquia de la Gran Exposición Universal de Bruselas, y ahí a escondidas del servicio secreto STB, pues me decían, usted como español, nos gustaría que nos hablase de la transición, pero también de cómo España entró en el mercado común. Es decir, que no solamente éramos ejemplo de transición, sino también de haber negociado. Pero yo me tengo que remontar, no puedo renunciar a ello, al acuerdo preferencial comercial del año 1970. Muchos economistas decimos que incluso era mejor, que las negociaciones, las ventajas que obtuvo España fueron mejor que después de las conseguidas con la firma del tratado. Bien es cierto que no se puede comparar en el tiempo, pero como acaba de apuntar José Luis Izaguirre, aquel proyecto fue fundamental porque estaba dirigido por don Alberto Ullastres, que fue realmente el primer embajador. Me acuerdo que en los cursos, en el primer curso al que yo pertenezco de las comunidades, sobre las comunidades europeas, en la escuela diplomática, comentaba, bueno, yo llegué a Bruselas y como no tenía nada que hacer, pues me dediqué a comprar muebles. Y entonces los primeros trabajos que hizo fue amoblar las oficinas. La persona de Alberto Ullastres fue fundamental. Alberto Ullastres, con el que yo tuve un acercamiento muy importante y me propuso para la beca en el Colegio de Europa, que no olvidemos también, fundado entre otros por don Salvador de Madariaga, que fue ministro de Instrucción durante la República, de Instrucción Pública, durante la Segunda República, y eso refleja el interés, el europeísmo de España. No es que hayamos sido ajenos, es que quizá hemos encontrado muchos problemas, como sucedió en el momento de emprender todas estas negociaciones, porque también estaban llamando a la puerta los antiguos estados que pertenecían a la EFTA, a la Asociación Europea de Libre Cambio. Es decir, era una competencia. Y en Bruselas estaban más interesados en el Reino Unido que en España. Pero Enrique Fuentes Quintana, decía algo muy significativo. Con el acuerdo de 1970, España entró en Europa. Con el Tratado de Adhesión, Europa entró en España. Todo este tipo de circunstancias hicieron que desde los distintos ministerios, y yo puedo hablar desde mi modesto reducto en el Ministerio de Comercio, en la dirección general que dirigía Pedro Solbes, que ahí preparábamos los documentos que luego se llevaban a la Trinidad y que se preparaban para negociar en los diversos capítulos. Es que nos tocó hacer incluso
hasta de traductores, porque aunque había un contrato de juristas lingüistas especializados, siempre había algo que se había quedado en el tintero y que corría prisa, como todo, era para ayer. Y entonces yo allí estuve traduciendo algunas de las tareas que me encomendaron. Este fue un periodo francamente interesante para España, porque nos estábamos jugando mucho. Lo cierto es que después de las vicisitudes que habíamos sufrido, desde la carta que digamos que fue el primer paso que se dio para que España entrara en contacto con el mercado común de entonces, pues fue la carta de Fernando María Castilla. Y posteriormente hay que ir hasta 1977 ya con Adolfo Suárez, que se reitera la petición, y después de las elecciones del año 82, que gana las elecciones el Partido Socialista, ya se hace un impulso muy importante desde Bruselas y desde Madrid. Dio la coincidencia de que era la presidencia francesa. ¿Y quién estaba allí? El señor Mitterrand, también socialista. Y eso facilitó las cosas. Entonces, efectivamente, se aceleraron las negociaciones. Hubo que aceptar muchas cosas que en principio podrían ser lesivas o no muy ventajosas, pero había una prioridad. O perdíamos el tren para siempre, o teníamos la gran suerte de pertenecer a esa generación de españoles que vivían ilusionados con pertenecer a esa organización creadora de un espacio europeo importantísimo y que desde luego era el futuro y que desde luego debería ser ya un proyecto real y dejar de ser futuro, porque ha pasado por muchas vicisitudes la construcción, pero los fundadores del mercado común pues ya lo apuntaron, y precisamente este año también se celebra el 75º aniversario de la Declaración Schuman, y de ahí sale absolutamente todo lo que sucede a continuación. Nosotros como españoles podemos decir que tuvimos una gran suerte, a pesar de los problemas con los que nos encontramos, pero también hubo algunos políticos italianos y alemanes que nos echaron una mano y ayudaron a que esto se convirtiera en una realidad en el mes de junio de 1985. Bueno, pues yo creo que todos debemos sentirnos partícipe de toda esta tarea que entró realmente en la mentalidad española, de la mentalidad de una serie desde académicos como hay aquí presentes, como a políticos y a otros tipos de profesionales que muchas veces dudaban de que España pudiera estar en este conglomerado que están en construcción, en medio de una construcción política. No tenemos que renunciar a nuestros sueños. Lo que tenemos que hacer es convertirlos en realidad, y yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que recordar es el esfuerzo de los que nos han precedido, después de que no hay que olvidar que hubo 61 rondas negociadoras, de las cuales 29 fueron a nivel ministerial. El sistema de negociación de la Unión Europea, y bueno, sigue siendo, pues lo cierto es que es muy burocrático y se tiene que acoger también a lo que contemplan los tratados. Nosotros, insisto, tuvimos la gran suerte de contar con ciertos apoyos, pero también con una gran administración al servicio de esta idea, desde todos los ministerios que eran los que en sus parcelas correspondientes trataban de preparar
el documento que se firmaría en el mes de junio de 1985. Por lo tanto, me parece que este es un buen momento para celebrarlo, agradecer a la función pública y a la buena dirección que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado de Relación con las Comunidades Europeas, tuvo lugar. Y en la firma, por eso la rubrican las personas que ha mencionado mi predecesor, y además, pues es importante también recordar la presencia, una vez más, de Jacques Delors, puesto que prácticamente estaba iniciando su mandato de 10 años. Yo tuve la gran suerte de colaborar con Jacques Delors, el gran estadista europeo, en mi pequeña parcela de los países de los cuales yo era responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, don José Luis, don Rafael. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Tenemos un micrófono a disposición de quien la quiera hacer. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Mayo, catedrático emérito jubilado de la Carlos III. Quería inicialmente felicitar a todos los de la mesa porque ha sido muy claro y yo creo que hemos aprendido mucho de gente que estuvo de forma activa. Pero quería hacer dos consideraciones. Una, yo estudié también en económicas en San Bernardo. Quiere decir que recuerdo a Fuentes Quintana y a Alberto Ullastres y a todos aquellos, y a Gonzalo Arnaiz y a todos aquellos que entonces nos torturaban o creíamos que era muy difícil, y a Castañeda también, como no vamos a decir. Pero bueno, hay dos cosas. El otro día en la radio oí a uno que creo que era socialista y no cogí el nombre y es innecesario, que decía que cómo ahora va a ganar Putin esta guerra, que ha sido el agresor y que por lo tanto no había ninguna lógica de que ganara. Y entonces yo reflexionaba, bueno, pero ¿qué ha pasado con Herri Batasuna o con los de ETA? Que nos han estado 40 años machacando. Y bueno, y no sigamos por ahí. Y el siguiente asunto, que si no lo sabéis, pues me lo decís. Yo desde luego recuerdo bien que don Alberto no fue invitado a la recepción, que además lo dijeron los periódicos. Y para mí don Alberto es de las personas más amables que hemos tenido y más prácticos, y más luchadores por todos, y yo le había conocido también en la facultad. Se sabe por qué no se le invitó, que además casi todos los de fuera preguntaban ¿dónde está don Alberto? Gracias por vuestra respuesta. En realidad no se sabe muy bien por qué. Es decir, esto es una de las notas que yo tengo apuntadas porque fue sangrante la omisión de no haber invitado a don Alberto, porque además recordemos que Alberto Ullastres, catedrático de Historia, procedente de las facultades de Derecho, de Economía Política, es un gran investigador de la escuela austriaca, mal llamada escuela austriaca porque en realidad es la escuela de Salamanca. De hecho, él hizo una gran investigación y una gran aportación con su obra El pensamiento económico de Juan de Mariana. Bueno, pues es que desde el plan de estabilización, que también es obra suya, fue lo que preparó la adhesión de España, porque no olvidemos que lo que se requería es una perspectiva liberadora, porque en definitiva las negociaciones pues eran en eliminar restricciones cuantitativas y negociar por capítulos todas esas tipos de ventajas y cesiones y concesiones que se tenían que hacer. Por lo tanto, efectivamente, pero no sé, yo no conozco la razón, yo no sé si algunos de mis compañeros en la mesa pues tienen ocasión, pero en este país se suele olvidar a los grandes hombres que han aportado mucho a la historia de España. Y esto es lo lamentable.
Yo tuve una gran relación con don Alberto y desde luego aprendí muchísimas cosas. Era un hombre bondadoso, muy preparado, muy profesional, un gran maestro. En el grupo de trabajo éramos funcionarios de un nivel que no estábamos capacitados para hacer la lista de invitados. Los rumores que nos llegaron fue que fue una decisión no pacífica y controvertida, pero yo no estaba donde se discutió, con lo cual no sé cuál es la razón por la cual no se le invitó. Pero desde luego los ecos que nos llegaban a las bases es que había sido una decisión controvertida. Bueno, y sobre lo de Putin, evidentemente yo no tengo ni la solución. Tengo una opinión, pero como puede tenerla cualquier otro estudioso de la actualidad internacional. Bueno, como todas las veces que asisto, encantado de estar de nuevo aquí. Enhorabuena por las exposiciones, que creo que son muy buenas. Pero, no sé, desde mi humilde percepción, y creo que de las de muchos, pues tenemos la sensación de que, bueno, Europa ahora mismo anda concretamente totalmente desdibujada. Nada más que hay que ver últimamente la propuesta del señor Donald Trump, intentando poner una paz en un país que no es el suyo, ni tampoco contando con el país atacado como es Ucrania, ¿no? Y Europa parece que pues, nos cae absolutamente pues el resto de los problemas del mundo, es decir, la inmigración que no es regulada sale fuera, en muchos sitios se están optando por lo mismo, y Europa parece que es, pues no sé, la escombrera, mal expresado, o de alguna forma el reducto donde, bueno, pues pueden acudir de todo el mundo para encontrar asilo y refugio, y al mismo tiempo pues parece que no tenemos una defensa ni una orientación clara, ¿no? Y bueno, entrando, pues hablamos del año 86, cuando entramos ya definitivamente. Por cierto, recuerdo que fue entrar en la Comunidad Económica e implantar el IVA, algo que, por cierto, ahora mismo el señor Putin parece ser que nos pone los aranceles, precisamente una de las causas es por esto, ¿no? Y entonces... Señor Trump. Perdón, ya me he liado, el señor Trump, efectivamente. Entonces, no lo sé, o sea, realmente no sé hasta qué punto somos más ricos. Yo creo que no somos más ricos, desde mi humilde opinión. Los impuestos son mucho más elevados que entonces. Parece que el centro de Europa son Francia y Alemania, y el resto de los países colaterales parece que estamos al servicio de ellos. Es como si hubiéramos vendido, no sé si me atrevería a decir mal vendidos, recursos que nosotros en su momento teníamos y que, bueno, una vez vendidos, pues sí, disfrutamos de ellos, como así fue, durante unos cuantos años. Pero la realidad es que hoy en día no tenemos prácticamente agricultura, no tenemos industria. La poca que queda, bueno, pues yo creo que es casi residual. Y bueno, simplemente lo que quiero decir, para mí esto invita a una reflexión. Querido José Luis. Nada más. Muchas gracias. Muy interesante lo que dices, sería para muchos debates, pero ahora lo que estamos, yo creo, salvo que alguien en la mesa esté en una línea diferente de lo que voy a decir, estamos hablando concretamente de lo que supuso hace 40 años entrar a la Unión Europea. Porque desgraciadamente, si hablamos de un partido de fútbol, de un equipo o de una comunidad de propietarios o de cualquier entidad, encontraríamos muchas cosas que seguramente no estaríamos de acuerdo personalmente con ellas. Sin duda lo que tú dices es muy interesante, pero en fin, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos en Europa? Y que Europa tiene problemas, claro, todo el mundo lo tiene, pero yo creo que es más bien incidir en lo bueno que en lo otro. Lo que tú dices es para reflexionar, pero pienso que es muy importante el comprender la grandeza de Europa y que pese que ya está en un momento muy especial, como está todo el planeta, creo que debemos de centrarnos en que
menos mal que hace 40 años pudimos entrar en Europa. Es una opinión personal. Bueno, quería... No estaba preparado, pero quería... Hoy nos acompaña doña Asunción Valdés. Doña Asunción cubrió periodísticamente la incorporación y entonces queríamos que, por favor, tomara la palabra y nos contara lo que ella quiera, ¿no? Es un poco atraco, a doña Asunción. Encantada. Pero sí que le pedimos, por favor, pues bueno, que si nos puede contar algo de esa época que usted vivió en primera mano, pues se lo agradeceríamos mucho. Encantada, muchísimas gracias y enhorabuena a los ponentes. Han destacado el valor de la diplomacia, del diálogo, de la negociación, del consenso, y yo quisiera también subrayar el nivel y la importancia de la comunicación, y ahí tuve yo mi pequeño papel. Yo estaba en las bases, como ha dicho en algún momento el embajador Fernández Pita. Los técnicos, la preparación técnica de nuestros cuerpos del Estado, de funcionarios del Estado, es también muy importante, pero también comunicar, divulgar, transmitir esos mensajes que estamos escuchando aquí y que en aquel día 12 de junio de 1985 eran tan importantes para la generación de españoles. El profesor Carlos también ha mencionado ese papel de la generación de españoles que yo creo que tuvimos el privilegio de protagonizar 3 transiciones: la de la democracia, la de la dictadura a la democracia, pilotada por el rey Juan Carlos, la de la centralización a la descentralización, y la tercera transición, que es de la que nos ocupa ahora, pero a la que no habríamos llegado sin las otras 2 primeras y que forma parte del conjunto, es evidentemente el final de la autarquía, el final del aislamiento español y la incorporación a la Comunidad de Naciones, donde teníamos que estar y donde efectivamente al entrar en la Unión Europea, en las entonces Comunidades Europeas, Jacques Delors dijo que se fortalecía Europa con la entrada de España y antes Portugal. También las relaciones entre España y Portugal mejoraron sensiblemente por la integración en la Unión Europea. Pero voy a mi pequeño y modesto papel. La firma del Tratado de Adhesión era importantísima y una vez más Radio Televisión Española cumplió como empresa de servicio público con transmitir a todos los españoles la importancia de ese acontecimiento. Es verdad que fue un día muy triste por los atentados terroristas crueles, por la Besania de ETA, pero, como siempre, hay que vencer al terror con el Estado de Derecho, como hicimos en España. Y la entrada en la Unión Europea era reafirmar la importancia del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Y eso es lo que fue el día más triste y más importante y más feliz para España, que no podía ser borrada esa trascendencia por la crueldad de los terroristas que probablemente pretendían pues, que no se celebrara quizá ese tratado de adhesión, lo apuntaba el embajador Fernández Pita, y desde luego pues desprestigiar la imagen de España. Pero repito, con el Estado de Derecho pues hemos ido superando todas esas crisis y nada más. Quiero decir que también, dada la importancia de la comunicación, en esa semana el informe semanal, el programa de mucha solera y de mucho prestigio de Televisión Española y de toda la televisión española, de todas las televisiones españolas, se llamó por primera vez y única en su vida Informe Semanal Europeo. Servidora presentó ese Informe Semanal Europeo en el que entrevistamos a Fernando Morán, a Manuel Marín, y en el que efectivamente yo empecé esa presentación diciendo que qué suerte, qué privilegio teníamos los españoles por estar protagonizando esas 3 transiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, hay otra. Pero... Buenas tardes, Pietro Moncada,
funcionario de la Comisión Europea durante 30 años, está ya jubilado desde hace poquísimo, y estaba en Bruselas desde el 1988. No he visto la firma, no he participado directamente de esto, pero como italiano casado con una española, he visto el desarrollo brutal de España en infraestructuras y no solo, gracias a los fondos europeos, fondos estructurales, por los cuales, viniendo yo de un país con una infraestructura bastante ya matura, sino obsoleta, aquí no nos olvidamos de carreteras, líneas de trenes, y etcétera, etcétera. Y entonces a mí me impactó mucho y estaba en Bruselas y muchos españoles venían y intentaban comprender lo que era la Comisión Europea, la Unión Europea. Y la verdad que había un entusiasmo y compacto con los ponentes. Jacques Delors ha sido el mejor para mí, lo puedo decir, presidente de la Comisión Europea, por una visión y por un liderazgo que no he visto hasta hoy. Lo siento decirlo como funcionario de la Comisión Europea. Y quiero añadir a esto que quizás esta adhesión del 85 ha sido también algo que ha empujado la importante adhesión de España a la OTAN, porque no sé si sin la adhesión a la Unión Europea del 85, el referéndum que creo fue en marzo del 86, hubiera sido exitoso para mí. Y España tuvo también esta oportunidad, lo tiene todavía, de estar en la OTAN. O sea que creo que es un efecto correlado y esto gracias a los funcionarios, embajadores y también a algunos países como Italia que ayudó en el proceso. Gracias por haberlo mencionado. Muchas gracias por la aportación directa de alguien con tanta experiencia comunitaria desde el punto de vista de la cuisine interne, como dicen los franceses. Y efectivamente, agradecemos los que hemos seguido de cerca y hemos participado de alguna manera en las negociaciones el gran apoyo. Eran verdaderos amigos. Desde Italia hemos tenido un gran apoyo, pero quería puntualizar que el tema de la OTAN fue pactado con Helmut Kohl en la reunión del Consejo Europeo de Stuttgart. Entonces, ahí en un apartado, pues se habló de que España debería aceptar la instalación de misiles en suelo europeo. Se hablaba así, no se mencionaba ningún país en concreto, y de las relaciones. Por eso el referéndum es posterior a la adhesión de España. Bueno, buenas tardes. Yo quería simplemente felicitar a los ponentes de hoy, que son todos grandes amigos y personas muy conocidas en el ámbito comunitario, un ámbito en el que me tocó trabajar a mí también durante muchos años. Yo creo que en total, no los he calculado, Rafael, pero debieron ser, no tantos como tú, pero 12 o 13, entre mis épocas de Moncloa, las dos que tuve en exteriores como director general de Coordinación Técnica Comunitaria y luego como director general de Europa con el ministro Piqué, más mi época como director de Internacional con Felipe González en Moncloa, con la segunda presidencia española de la Unión.
Yo en este momento lo que quiero sobre todo es deciros que me habéis hecho sentirme muy feliz, porque el momento de la adhesión de España a la Unión Europea fue ese momento final de nuestra negociación que vivimos tú y yo, Rafael, en Alemania, que fue un país que nos apoyó de forma decisiva, y que yo empecé a vivir en el gabinete con Marcelino Oreja. Yo ingresé en el año 79, y me acuerdo de entonces del cohete en 3 fases que había que cumplir para ser un país europeo pleno. La primera era la del bautismo democrático, que pasaba por el ingreso en el Consejo de Europa, que logramos en el año 81. La segunda, en ese momento, era no ser un país ajeno a esa solidaridad en la defensa, que luego se diluyó, y ahí tenemos una parte de los problemas que tenemos en materia de defensa, es porque pudimos luego, o desgraciadamente se hizo marcha atrás en esa exigencia de pertenecer a la OTAN con la entrada de los primeros neutrales como fueron Suecia y Austria, y el tercer nivel era el ingreso en la Unión Europea. Ese trípode ha sido el que ha sustentado la pertenencia a la Unión Europea hasta la tercera ampliación en la que entran ya los países neutrales. Y yo creo que en ese íter hemos ido dejando, porque cuanto más nos hemos ampliado, más hemos ganado espectro. Pero al mismo tiempo hemos perdido un poco de intensidad en la integración, porque hemos tenido que ceder y acomodarnos los unos a los otros. Pero no me voy a parar en eso, vuelvo al momento de la adhesión y quiero deciros como diplomático, que lo sentí desde el principio y que lo viví a lo largo de mis 44 años de carrera diplomática, que el orgullo que he sentido como español en el momento de la adhesión no hizo más que incrementarse a lo largo de los años. Pasamos de ser un país con las gasolineras con un botijo, con 3 autopistas, que es las que teníamos en el 86, completas, a ser un país que tiene la red ferroviaria más grande de alta velocidad del mundo después de China. Somos 4.400 kilómetros de red de alta velocidad, la segunda red de autopistas más grande de la Unión Europea, el segundo fabricante de automóviles más grande de la Unión Europea, la primera compañía eléctrica con más proyección internacional, que es Iberdrola, el Banco Europeo con más fuerza fuera del continente europeo, que es el Banco de Santander, y perdón, no voy a hacer aquí publicidad de unos o de otros, pero es verdad. Vengo de Polonia la semana pasada, y en Polonia, por ejemplo, el primer banco privado del país, el primero por delante de los polacos, es el Santander. Son cosas que hace 40 años, creo que estamos celebrando, no podíamos imaginarnos que fuéramos a ser el segundo fabricante de automóviles, que fuéramos a tener bancos de la talla y de la dimensión que tenemos hoy en día, que participáramos de un mercado interior en el que circulamos sin pasaporte y que tuviéramos un aumento de nuestro crecimiento que quizá no hemos notado tanto los que hemos vivido en grandes urbes como Madrid, pero si bajáis a las regiones en España, la transformación de nuestras ciudades y del campo español, no digo en términos de producción agrícola, esa es otra discusión que a mí me gusta mucho porque me he dedicado mucho a la PAC, pero no me refiero a eso, sino a la transformación social que ha habido España, yo creo que no tiene parangón y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Real Sociedad. Creo que ha sido muy, muy, muy interesante y les esperamos el mes que viene en otro foro de la diplomacia o en cualquiera de los actos que organiza la Real Sociedad Económica Matritense. Muchas gracias.